Gracias a Dios tengo aquí a mi experta en tecnología porque si no, Bueno, el mío no bueno, está. Bueno, ya estamos. Entonces, buenas tardes a todos los que nos están viendo en vivo y muy buenas tardes también a todos los que van a tener la oportunidad de ver esta grabación en su momento. Quiero agradecerte, Joel, por darte el espacio, por darme la oportunidad de volver a hablar contigo. Quiero que sepas que tuve en su momento, la vez que estuvimos platicando, súper buenos comentarios acerca de ti. Les pareciste wow todo lo que nos decías y bueno, quise aprovechar la oportunidad otra vez para invitarte porque eres mi mejor referente para hablar de este tema y me gustaría que pues nos cuentes un poco sobre ti. bueno, pues antes que nada, Pat, al contrario, el agradecido soy yo de que me hayas vuelto a invitar a tu espacio. Encantado de la vida. Este es el tercero que hacemos y pues creo que el tema de hoy es muy, muy importante. Pues te platico un poco muy rápido acerca de mí. Pues estoy eh, terminando o estoy en proceso de una situación de vida que viví. Enviudé hace 4 meses. Mi esposa trascendió por una enfermedad, cáncer, y bueno, pues obviamente eso hace que el tema que hablemos hoy, que vamos a hablar hoy del miedo, pues es un tema que lo traigo ahorita muy, muy presente, ¿no? Y bueno, pues tengo 60 años, tengo 3 hijos, soy coach ontológico con pues varias certificaciones de muchas cosas de matrística, de coaching ontológico, de inteligencia emocional, etcétera. Las cuales digo, si a alguien le interesa, con mucho gusto que nos escriba y le mando mi semblanza y todo. No quiero aburrirlos con todo lo que he hecho, pero bueno, también he estado del otro lado, he sido empresario, trabajé en empresas transnacionales muchos años y bueno, pues creo yo que más allá de mi preparación formal, soy licenciado en administración de empresas, pues la escuela de la vida es la que me ha enseñado más leer. Soy una persona que lee muchísimo, que me encanta leer y que me gusta estar preparándome, estar creciendo. Evidentemente, uno de los temas más importantes para mí con todo esto, pues es el tema de las emociones y todo esto. Estoy certificado en inteligencia emocional y social. Y bueno, pues al final del día, creé un grupo que se llama Semillas de Conciencia, porque de eso se trata de buscar desarrollar tu conciencia para tener una vida plena, ¿no? Que es un poco el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues eso es quien soy yo, Pat. Muchísimas gracias, Joel, y ya te lo había dicho, lo vuelvo a decir, siento muchísimo tu pérdida. Eh, Gracias. Solo queda pues sanar y tú sabes cuál es el caminito para llegar Así es. ahí. Y la vida sigue y simplemente el entender por qué y para qué suceden las cosas y cómo podemos nosotros, este, pues en este plano al menos, utilizar las herramientas que vamos a compartir con todos nuestros escuchas del día de hoy, pues para seguir adelante, ¿no? Y bueno, pues justamente me encanta porque pues si tú ves el tema o el título que le puse a la conferencia es el miedo, si es amigo o enemigo en, en, en en el lograr una vida plena, ¿sí? En plenitud, pues tenemos que partir de eso, ¿no? De entender primero qué es el miedo y qué significa una vida plena, ¿no? Exacto, esa iba a ser mi siguiente pregunta, me ganaste. Ah, perfecto. Vente con todo. Bueno, pues mira, yo considero que el vivir una vida plena, o sea, el tener una vida plena que, como digo yo, ¿no? Que tu epitafio diga una vida que valió la pena vivir, tiene que ver con muchas cosas, pero yo creo que la principal es con encontrar una paz mental, emocional y espiritual en este plano, ¿no? Lo que le llamamos normalmente ser felices, ¿no? Todo el mundo busca eso, ser feliz, ¿no? Y todo el mundo pregunta, ¿qué quieres? Ser feliz. De hecho, a mí cuando me contestan eso, pues hasta me hace un poco de ruido, ¿no? Porque cuando alguien te dice quiero ser feliz, pues implícitamente está diciendo que no es feliz en este momento, que es así como algo que va a ser allá, ¿no? Y nos venden la idea de que vas a ser feliz cuando tengas novio y cuando te cases y cuando tengas la vacación y cuando tengas el coche del año y todo. Y es siempre como estar persiguiendo la zanahoria, ¿no? Hasta que entendemos que la felicidad es en el aquí y en el ahora y no es el destino, sino es el viaje. Entonces, ese ser feliz tiene que ver con una paz mental. Yo le llamo un bienestar integral. ¿Y por qué le llamo un bienestar integral? Porque tiene que ver con el equilibrio de tus 4 cuerpos,
Y sí, y es algo que más adelante hablaremos en otra ocasión, porque no son cuatro cuerpos. Hablamos de cuatro cuerpos que todo mundo conocemos, que es el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, ¿no? Que son los cuatro cuerpos energéticos. Pero si ya nos profundizamos más en temas más espirituales, realmente tenemos siete cuerpos, ¿no? Siete cuerpos y aparte de los chakras, creo que en alguna otra ocasión con mucho gusto tocamos esos temas, pero es cómo puedes encontrar el equilibrio de estos cuatro cuerpos en todas las áreas de tu vida, en tu área personal, en tu área familiar, en tu área profesional, en tus relaciones, en tu comunidad, etcétera, ¿no? Porque, pues, ¿qué caso tiene, por ejemplo, ser exitosamente, económicamente exitoso si no tienes con quién compartirlo, ¿no? ¿O qué caso tiene estar tranquilo y en paz si no tienes dinero para pagar la colegiatura de tu hijo? Pues esas cosas no te permiten estar en un bienestar integral, no te permiten tener una vida plena, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que entender. Vida plena significa lograr un estado un estado mental, un mindset de paz mental, emocional y espiritual. Y luego, bueno, pues eso desde mi punto de vista solo se consigue Pues, dentro. Sí, y entender también que no es un estado que sea constante, porque hay claro, subidas y bajadas, ¿no? cien También. por ciento, 100%, son crestas y valles, y es simplemente como yo digo, se puede estar, a mí cuando me preguntan, ¿estás triste? Digo, pues tengo momentos de tristeza, por lo que lo viví, pero al final del día me considero una persona alegre, contenta, feliz, que dentro de mi alegría puedo tener momentos de tristeza, ¿no? Que es una emoción, pero mi sentimiento es de alegría. ¿Y es por qué? Porque aprendí a través del tiempo y de muchos talleres y de mi experiencia de, de lo que es el apego, ¿no? Los budistas dicen que la única forma de encontrar la vida plena, al menos en este mundo, el nirvana, el paraíso en este mundo, es el desapego a todo y a todos, no solo a lo material, sino el desapego a las circunstancias, el desapego a las personas, todo, ¿no? Y es algo muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque nos han enseñado algo totalmente diferente, ¿no? Y hasta que no lo entendemos, que la felicidad está dentro de nosotros y no está allá afuera, es que no podemos entenderlo, ¿no? Y bueno, yo digo que eso solo lo puedes lograr desarrollando tu nivel de conciencia. Viviendo en el aquí y en el ahora, que tantos nos dicen hoy, que está tan de moda, que también tengo una certificación en mindfulness, y que es entender lo que significa vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí, en el aquí y en el ahora, pero todo el mundo vive estresado, entonces eso no es vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? No sé si te acuerdas que compartimos en la última en una de las podcasts que tuvimos, cuáles eran las tres enfermedades que tienen que ver con el tiempo, ¿no? La depresión en el pasado, la ansiedad en el futuro y el estrés en el presente. Entonces, sí es vivir en el aquí y en el ahora, pero aprender a hacerlo, ¿no? Incluso mucho de lo que tiene que ver con el miedo que vamos a empezar a ver ahorita, tiene que ver con el futuro, porque el miedo está en el futuro. ¿Sí? Está en nuestra imaginación. Entonces, cuando hablamos de miedo, necesariamente tenemos que meter el tema de ansiedad, porque la ansiedad es la enfermedad del futuro, ¿no? Pero bueno, pues eso será, ¿no? Lo que estemos viendo ahorita. Y yo creo que algo muy, muy importante, no sé por dónde quieres que sigamos, Pat, pero a mí me gustaría, para entender el miedo, no les quiero dar una cátedra de neurociencias ni mucho menos, pero sí entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Yo creo que podríamos empezar por ahí, Joel, para después ya que nos expliques cómo ver el miedo desde una perspectiva estoica y bueno, hay muchísimo hilo de dónde jalar, así que si quieres Bien. vamos a empezar por ahí para que también las personas entiendan que muchas veces no es nada más porque es miedoso. O sea, si Ujú. es que yo soy miedoso, es, a ver, ¿por qué viene todo eso? Entonces, cuéntanos, Joel, Claro, porfa. no, y de hecho cuando hablemos de las herramientas, vamos a hablar de algunas herramientas estoicas, de algunos mantras, pero al final del día también de algo que yo estoy convencido, que al final de cuentas tener miedo, al igual que amar, al igual que estar cansado, al igual que todo en la vida, al final del día es una decisión. Entonces, tú puedes elegir o no tener miedo. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno, lo veremos. Pues mira, Como puedes elegir ser feliz o como puedes elegir exactamente, vivir amargado o como puedes exactamente. elegir, todo es cuestión de las elecciones que vayamos tomando. Claro, eso ya lo dijo en un libro muy padre que se llama El arte de amar de Eric Fromm,
que todo en la vida es una decisión. Y eso es lo que nos diferencia de la mayoría de las especies. No son los sentimientos, ni el lenguaje, ni nada. Al final del día lo que nos diferencia de la mayoría de las especies es la capacidad de elegir, el libre albedrío, que todo Exacto. lo elige uno. ¿Ok? Y bueno, mira, yo creo que entender cómo funciona el cerebro, hay que entender más que el cerebro, la mente, es el órgano más impresionante que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Pues nada más imagínate, es mucho más complejo y mucho más poderoso que cualquier computador de cualquier tipo que puede decir, incluso más que la inteligencia artificial, por más que ya nos está acercando a unos niveles impresionantes, pues falta el factor humano. ¿Sí? Y ese factor humano, en términos del cerebro o de la mente, pues está, ahora sí que como dicen, esta capacidad instalada no aprovechada, ¿no? Utilizamos, pues, hay quien dice que entre un 5 un 7% lo que quieras. No creo que nadie diga más de que utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, ¿no? Lo que te llama la atención, todo el potencial que tenemos, ¿no? De la mente humana. Entonces, el cerebro, si lo vemos desde el punto de vista científico, pues nos han hablado nosotros del hemisferio derecho, que es el emocional, donde está toda la parte creativa y la artística, el izquierdo, que es el racional, donde está toda la parte analítica y metódica, y el frontal, o llamado reptiliano, que es donde justamente, y lo saco a colación porque es donde vamos a hablar del miedo. El reptiliano es donde está el miedo, el placer, la urgencia, y es el cerebro, o digamos, más antiguo que tenemos, ¿no? Es el cerebro que nos refiere a estar en alerta. Entonces, eso es lo primero. Entonces, el término de cerebro reptiliano deriva del hecho de que el cerebro es un reptil, o sea, en el reptil el cerebro está dominado por el tronco encefálico y el cerebelo, y son los que controlan el comportamiento, el pensamiento instintivo, que es justamente la capacidad para sobrevivir, y es donde está el miedo. El cerebro reptiliano es el que nos pone en alerta para vivir. Entonces, bueno, importante porque es la estructura más primitiva y se encarga de las funciones básicas, como es la regulación del ritmo cardíaco, la respiración, la temperatura corporal. Y si te das cuenta, justamente cuando tenemos miedo, eso es lo que pasa. Nos sube la respiración, nuestro ritmo cardíaco aumenta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el cerebro reptiliano se le conoce porque es el único que realmente se enfoca a la emoción del miedo, o el principal, ¿no? El miedo, y está todo el tiempo en estado de alerta. ¿Por qué? Porque tiene que estar en estado de alerta, y ya cuando hablamos de un cerebro del mamífero es que añade todas las demás emociones, pero el miedo es el que nos tiene en estado de alerta, ¿no? Si tú tienes miedo, estás en estado de alerta con todas estas situaciones. Y luego también, desde el punto de vista de la neurociencia, nos han hablado de que el cerebro, aparte de los hemisferios izquierdo y derecho, tenemos cuatro lóbulos: el occipital, parietal, temporal y frontal. Y estos están relacionados al cerebro límbico, que es el emocional, que ya habíamos hablado del hemisferio izquierdo, perdón, y el neocórtex, que es el racional, ¿sí? Entonces, en el límbico, que es el emocional, es donde está la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones, la personalidad, la conducta, todo esto, ¿no? Y ahí volvemos al mismo, en ese límbico es donde tenemos pues todas las emociones, y ahí está el miedo, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de 5 partes que tiene el cerebro, y voy a decir por qué. Porque estas partes el cerebro tiene muchas partes, y se ponen a actuar dependiendo lo que sea que estamos pensando o actuando, ¿no? Que es el telencéfalo, el cerebelo, el tronco cerebral, la hipófisis y el hipotálamo. Y me voy a referir nada más al hipotálamo, porque en el hipotálamo es donde está el neurotransmisor llamado fentilamina, que es lo que le llaman el neurotransmisor del amor, y donde también está la parte del miedo, que cuando tenemos miedo, lo que hace el hipotálamo es, a través como necesita una glándula ahí que se llama la amígdala, ahí es la que genera o secreta el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del miedo. Cuando nosotros sentimos miedo, eso es lo que genera nuestro cuerpo: cortisol y adrenalina. Y bueno, yo hablo del miedo y del amor porque fíjate qué curioso, Pat. Todo mundo piensa que lo contrario al amor es el odio. Y no, lo contrario al amor es el miedo. Por eso yo digo que los seres humanos, una de dos, siempre estamos operando o desde el amor o desde el miedo. Y eso es una elección, ¿sí? Entonces,
vas a ver cómo hay incluso formas naturales de bajar los niveles de cortisol y adrenalina y de generar otras hormonas que se llaman las hormonas de la felicidad, que son las que contrarrestan el miedo, ¿no? Entonces, la respuesta al miedo siempre comienza con una región del cerebro que es esta, la amígdala, ¿no? Como dije, está ubicada en el sistema límbico, y al final de cuentas es la encargada de regular las emociones y funciones de conservación del individuo, o sea, la sobrevivencia. Cuando ésta detecta que hay peligro, es cuando se activa, digamos, ¿no? Y se activa cuando hay miedo, se activa esta y está relacionado a la ansiedad. Vas a ver cómo la ansiedad tiene muchísimo que ver con el miedo. Entonces, la amígdala lo que hace es asocia toda la información sensorial sobre los estímulos amenazantes, ¿sí? Es decir, todas las reacciones fisiológicas, el estrés, las corporales, la contracción de los músculos y todo esto que sucede cuando estamos ante un peligro. Ahora, hay cómo inhibir la hormona del miedo, de la ansiedad o del estrés, ¿no? Que ya dijimos la adrenalina y el cortisol. Y esto es generando otras hormonas como son la oxitocina, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina ahí me falta una, y las endorfinas, ¿ok? Entonces, bueno, hay formas naturales de cómo hacerlo. La principal y que está asociada a reducir el estrés es priorizar la calma y la paz mental, que es lo que estamos diciendo. Y que es justamente el mindfulness, que es vivir aquí en el ahora. Después vamos a ver herramientas específicas para hacer cómo bajas esto, porque es muy fácil decirlo cuando estás aterrado. De hecho, Justo te iba a decir, sí, claro, como es tan fácil, déjame, estoy muerto de miedo, es momento. Voy claro, a meditar, espérenme un segundo. claro, pero al final del día sí es factible, ¿no? O sea, y vas a ver cómo esos extremos de miedo, llamado terror, pueden llegar a una cosa que se llama fobias. Y vamos a hacer al ratito una distinción entre lo que es un miedo y una fobia, porque no es lo mismo, ¿ok? Son cosas diferentes. Sí, ya sabes que las fobias es, tengo miedo a las arañas y te dicen, bueno, pues la única forma de atravesar la fobia es que te metan con arañas y que veas que no pasa nada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya hablaremos porque son ya casos extremos, ¿no? Pero bueno, la forma de contrarrestarlo un poco te digo, es secretando o generando que el cuerpo de manera natural o no natural, secrete o cree lo que son las hormonas de la felicidad. Nuestro cuerpo per se es capaz de producir estas hormonas de manera natural. Estas son las responsables de crear reacciones químicas que nos ayudan al sentir, ¿no? Como dije, la dopamina que produce placer, la iniciativa, el control del placer y el dolor, la serotonina que alivia el estado de ánimo, nos da el impulso, la adrenalina y la noradrenalina que tienen su lado positivo y negativo, que nos dan la energía e interés, vigilia y el manejo del estrés, y la endorfina, que nos genera felicidad, ¿no? Todas esas en conjunto son las responsables de crear pues, la motivación, el apetito sexual, el control de la agresión, el control de la ansiedad, la irritabilidad, todas, ¿no? Y todas en conjunto son las que nos permiten estar felices. Entonces, el ser feliz, si bien he dicho que por un lado es una decisión, pues también tiene que ver con todas estas reacciones químicas que tiene el cuerpo y el cerebro, ¿no? Porque digo, tú lo sabes, por ejemplo, una persona que sufre una depresión, pues es una enfermedad y no es nada más llegar y decir, ah, ya párate de la cama y no estés deprimido no, 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 pues es una enfermedad real que se tiene que tratar. ¿Por qué? Porque trae sus niveles de cortisol muy altos en fin, y hay hormonas específicas de la depresión. Pero bueno, al final del día, hay formas, y voy a decir ahorita de manera muy genérica, aparte de la parte natural, de generar estas hormonas, estos neurotransmisores en el cerebro, ¿no? Como lo son, tú ya dijiste una, la meditación, el ejercicio, el sexo, comer chocolate, la creatividad, el tener una actitud positiva, que es una de las herramientas más increíbles para afrontar el miedo de los estoicos, el romper con la monotonía, comer sanamente, leer, escuchar música, reflexionar, amar, entrar en introspección, tener una terapia, lo que yo le llamo una terapia ocupacional, que son hobbies o lo que sea, y estar presente, vivir en el aquí, en el ahora, literalmente es una forma de que nuestra mente y nuestro cuerpo genere todas estas hormonas, ¿no? Entonces, bueno, Y pues es entender, perdón así. que te interrumpa, Joel, Sí, entender adelante. también que esto es un tema muy físico, porque
no empieza nada más ay, tengo miedo porque pasó algo, sino yo te voy a contar un poco, ¿no? Hace Ujú, unos años me pasó que entré en un como ataque de pánico ujú, y de ansiedad sí, que ni siquiera sabía que tenía. Yo no sabía que tenía ansiedad. ujú, Me pasó que un día íbamos a ir a la Plaza de Toros y el corazón me empezó a hacer tas, tas, tas. A mí me gustan los toros, no es que le tuviera miedo ujú, X. Bueno, acabé en urgencias porque pensé que me iba a dar un infarto. Y a ujú, partir de ahí me diagnosticaron con ansiedad y depresión. Y ujú, a partir de ahí me empezaron a medicar ujú, y tenía que llevar a mi hija para que la doctora le explicara qué era lo que le estaba pasando a su mamá. Y claro, entonces yo empecé a ver, espérame, esto no es lo correcto, no me gusta, no está bien que mi hija tenga que estar pasando por ahí, tal. Y entonces, después de mucho, ya sabes, ¿no? Se te activa el sistema reticular ascendente y lo que necesitas es lo que se te va poniendo enfrente. claro, Y me di cuenta de que el no comer determinadas cosas a mí me ayudaba infinitamente a dejar de sentir esa ansiedad y esos miedos que ni siquiera sabía que de dónde venían. claro, Y resultó que el hecho de comer harina y azúcar a mí me estaba causando todo eso porque siempre fui pues muy optimista, siempre fui como muy echada para adelante, muy me atrevía a hacer las cosas desde muy chica. Me fui a vivir a Europa. ujú, No creas que fue así, te lo pagamos todo. Me fui, me busqué un sí, trabajo, ujú. tal. O sea, yo no me consideraba miedosa para nada, ¿eh? Sí, Para es que lo que dices es muy cierto, o sea, no es, hay un componente, en el miedo, en general, en el ser humano, el miedo tiene dos componentes, no solo el miedo, todas las emociones y todas las enfermedades tienen dos componentes, tiene un componente físico y uno psicosomático o emocional, ¿no? Entonces sí, Exacto, definitivamente volvemos a lo mismo, hablando de ese equilibrio de tus cuatro cuerpos, eso tiene que ver. Curiosamente, pues, no solo tú ahorita hablaste de las harinas, los azúcares, le llaman tú no sé si has oído hablar de los cuatro polvos blancos mortales, ¿no? Que son el azúcar, la sal, las harinas y pues obviamente la cocaína. Y pues yo digo que todo en exceso, el azúcar no es que sea mala, pero el azúcar en exceso puede tener perturbaciones en el cuerpo, en todos sentidos, la diabetes, muchas cosas, ¿no? Entonces, y el azúcar es de donde se alimentan muchas de las enfermedades, ¿no? claro, En cuerpos que no son alcalinos, no tienen el pH neutro, el azúcar puede ser muy dañina. No quiere decir que todo el azúcar sea mala para nada, simplemente yo digo que todos los excesos son malos y por eso hablamos de una vida plena tiene que ver con un equilibrio, un balance. ¿Ok? exacto. Bueno, yo creo que ahí le podemos dejar en términos de entender cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro. No, tampoco queremos entrar ahí a demasiada profundidad, pero ya entendiendo eso y saber lo que es una vida plena y cómo funciona nuestro cerebro, pues yo creo que lo siguiente que yo haría, Pat, sería pues definir qué es el miedo, porque pues, es algo que todos conocemos todo, pero si tú le preguntas a la gente qué es el miedo, pues difícilmente te va a contestar todo el mundo lo mismo, ¿no? O sea, es como cuando tú le preguntas a la gente o que te dice, quiero ser feliz, y dices, bueno, ¿qué es la felicidad para ti? Pues vas a tener 99 respuestas diferentes, ¿no? Desde ver a mis hijos crecer, hacer dinero, vivir en paz, viajar, lo que quieras, porque es algo subjetivo. El miedo no es que sea algo subjetivo, pero sí la interpretación es subjetiva de cada quien. El miedo, para empezar, es una de las emociones básicas que todo mundo, sin excepción, siente en algún momento de su vida, en mayor o menor medida. Sentimos miedo cuando percibimos una amenaza de algo. Y esta amenaza, fíjate aquí empieza lo interesante. Esta amenaza puede ser real o puede ser imaginaria. Puede ser una amenaza real de que me están asaltando y tengo una pistola encima de mí, o puede ser una amenaza imaginaria. El cerebro no Oye, distingue entre una y otra. exacto. Y normalmente creo que es el 95 por ciento de las veces, todo lo que nos estamos imaginando que nos está causando ese miedo jamás pasa. Sí, exacto. Sí, por supuesto, solo pasa en nuestra imaginación, pero justamente ya ahorita me voy a referir a la mente, que es, digamos, es la función del cerebro. Eh, Puede llegar a tal grado que esta amenaza
real o imaginaria, puede causar en mí o darme una sensación muy incómoda físicamente, que puede hacer que resulte incluso que me paralice, que me bloquee, no me deje, no me deje pensar en otras cosas, ¿no? Es una emoción primaria derivada de una versión natural al riesgo o a la amenaza. Y se manifiesta en todos, en los animales, en el ser humano. Es la máxima expresión del miedo, el terror, pero justamente, además, va de la mano con la ansiedad, porque el miedo te genera ansiedad, ¿ok? Y, a ver, aquí quiero hacer una distinción muy importante. El miedo no es necesariamente malo. El miedo es bueno en muchos momentos. ¿Por qué? Porque el miedo De ahí aparece. el título de la plática. A ver, Exacto, exactamente. El miedo no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Pero al igual que muchas de las emociones en la inteligencia emocional, es entenderlo, por eso hablamos de cómo se genera el miedo y todo, entenderlo, controlarlo y canalizarlo, que eso es lo que hace la inteligencia emocional. Es canalizo mis emociones, ¿no? Porque pues, si yo no sé entenderlas, vivenciarlas y canalizarlas, pues una tristeza se me convierte en una depresión. Entonces tengo un miedo, se me puede convertir en un terror y en una fobia. Entonces sí es entender estas emociones, hablando del miedo. Luego vamos a hablar energéticamente también, porque el miedo también tiene que ver con la energía, ¿no? Pero al final de cuentas, esta emoción primaria, que es natural y que está en función de una amenaza, puede ser buena. ¿Por qué? Porque me ayuda a crear este instinto de supervivencia para el peligro, ¿sí? Si yo no tuviera miedo, pues entonces no me importaría meterme a una jaula de un león y que me coma. Entonces, ese miedo me limita o me pone en atención a a limitar ese riesgo, ¿no? Un niño, por eso muchas veces que los niños no nacen con miedo, tú no puedes dejar a un niño en un barandal donde no hay, hay un precipicio, porque el niño no tiene todavía esa percepción del riesgo que implica el estar cerca de ese precipicio, ¿no? Poco a poco lo va a ir desarrollando y mucho de manera instintiva, ¿no? Y no, muchas veces no tienes que vivir ese miedo o esa situación para entenderlo. Por ejemplo, si alguien que ya se quemó sabe lo que es quemarse y pues tiene ya un aprendizaje vivencial de lo que es el miedo hasta a quemarse. Pero tú no tienes que poner tu mano en el anafre para quemarte y decir, ah, ya sé lo que es quemarme, ¿no? Pues ya tienes un aprendizaje que dicen, oye, pues el fuego quema y si te quema, etcétera, por mucha experiencia y mucho aprendizaje. Entonces, el miedo sí ayuda porque aparece cuando se cree que está en peligro. Y digo se cree porque ya dijimos que puede ser real o imaginario. Entonces, es una respuesta emocional que se activa ante diversas amenazas y que suele estar acompañada de cambios fisiológicos. Ya lo habíamos dicho, la respiración acelerada, las pupilas dilatadas, aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, y eso todo se hace ¿para qué? Para tomar una acción, ya sea huir, luchar, lo que sea ante ese miedo, ¿no? Muchas veces, y eso es lo que hacen las fobias, dicen, hay un dicho que dice que a mí me encanta, que dice que tu libertad está en el fondo de tu infierno, en el centro de tu infierno. Entonces, muchas veces sí hay que afrontar los miedos para atravesarlos. Yo digo que todo en la vida tiene que ver con quiebres y atravesarlos, breakdowns y breakthroughs. Entonces, sí, muchas veces cuando tienes miedo a las alturas y que es más una fobia, ¿no? Pero tienes miedo a las alturas y te suben o te tiran un paracaídas, pues ese miedo ya baja porque te das cuenta de que no pasó nada, de que no se acabó el mundo y de que no te moriste y de que claro, es en base a una experiencia. Si alguien se tira, te tiras del paracaídas y el que va al lado de ti no se le abre el paracaídas, pues tu consciente te dice, oye, pues sí es peligroso, ¿no? Entonces, pero claro. volvemos a lo mismo, son riesgos o situaciones imaginarias, reales o imaginarias que suceden. Entonces, el miedo aparece cuando se cree que se está en peligro, real o imaginario. Ujú. Y qué sucede? Que la hormona del miedo, del temor, del susto, que es la adrenalina, crece cuando tú tienes miedo. Y fíjate que también pasa cuando tienes emociones, no solo es con el miedo. La adrenalina, ¿qué pasa cuando tú estás preparándote para una competencia, antes de la competencia? Tienes una sensación es una mezcla entre miedo y entusiasmo y todo, esa es la Oye, adrenalina. me pasó cuando estaba preparándome para esta plática y no podía hacer las conexiones. Sí, claro, y entras y te apanicas y entras a un punto en el que te puedes bloquear completamente, ¿no?
Ahora, como dije, lo bueno del miedo es que nos permite actuar de manera efectiva frente a situaciones de peligro. ¿Sí? También nos da la oportunidad de reconocer cuando estamos frente a una situación de riesgo y ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como dije, ya sea huir, luchar, protegernos, lo que sea, ¿no? Entonces, el miedo yo digo que es un aliado y es algo que requerimos todos los seres humanos. ¿Mm? Ya dijimos, el miedo surge con la amenaza del daño, pero no es una amenaza, y si es una amenaza, es una expectativa que está en el futuro, ya sea una amenaza física, emocional o psicológica, real o imaginaria, como dijimos. Pero entonces, ¿por qué estamos tan enfocados en el miedo cuando todavía no pasa? Es incurioso, va a Porque ser no estamos viviendo en el aquí y en el ahora, porque no estamos exactamente. viendo todo lo que sí tenemos realmente en este momento. Y ahí entra un montón lo de la gratitud, Joel. Ah, bueno, por El supuesto, vivir en el presente y en el enfocarte en lo que sí tienes por qué agradecer, claro, porque claro, el cerebro se acostumbra o a estar viviendo con miedo o a estar viviendo con ansiedad o a estar viviendo, pero también se puede acostumbrar a vivir agradeciendo, a vivir viendo las claro, cosas lindas, a vivir sonriendo, a vivir. Entonces me decía mi mamá cuando era chica, si no puedes reírte, ponte una pluma así y acostumbra a tu cara a sentirse contenta. Y entonces el cerebro lo va a registrar como que estás claro, sonriendo y toda tu química cambia, toda tu química 100%. y es en serio, cambia un montón, ¿eh? Claro, por eso la abrazoterapia y la risoterapia son tan poderosas. Hay gente que no cree en eso. Por supuesto que es real, porque genera en tu cuerpo unas reacciones químicas totalmente diferentes. Y vamos a hablar después de la energía, porque tiene que ver, está ligado a la energía, ¿no? Si yo estoy vibrando en las emociones, como es el amor, y de ahí se desprende el perdón, el agradecimiento, la compasión, todas, pues estoy vibrando alto. Si yo estoy vibrando en el miedo, la vergüenza, la culpa, estoy vibrando bajo. Entonces, eso también hace, si yo estoy vibrando bajo, que mi mismo cuerpo esté sujeto o sea más propenso a enfermedades. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico baja. Entonces, Y es todo lo que sigues atrayendo, porque es es en lo las que sigue vibraciones batallando. en las que estás, te sigue llegando exactamente lo mismo. Ujú. Y digo, cuando yo llego a un extremo se puede convertir en una fobia, ¿no? Porque la diferencia, mientras que el miedo tiene síntomas puros que están basados en la supervivencia, aunque sean reales o no irreales, aunque tengan un componente irreal, es algo controlado. La fobia presenta respuestas por parte de quien la sufre que parecen exageradas, ¿no? Y que no pueden controlarse, o al menos esa persona no puede controlarlas. No sé si has visto a alguien que tiene, no sé, fobia a un ratón, se ponen, o sea, que de verdad como si los estuvieran matando, ¿no? Y es porque ya llega a niveles demasiado altos, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta el miedo a la mente? Yo digo que al final de cuentas la mente está hecha por pensamientos, entonces afecta en base a lo que tú estás pensando. Si tú tienes miedo a algo que esté en el futuro, es porque estás pensando en eso. Vas a ver cómo los estoicos dicen, es bien sencillo, cambia, cambia tu pensamiento, cambia de tu pensamiento negativo a tu pensamiento positivo. Eso va a hacer que el nivel del miedo baje. ¿Por qué? Porque tú estás pensando positivo, entonces lo que está generando en tu mente es algo positivo y una emoción positiva, no una emoción negativa, ¿no? Sería tan ilógico como pensar de que si yo estoy pensando en puras cosas tristes, mi emoción va a ser de felicidad. O al revés, si yo estoy pensando de puras cosas alegres, mi emoción va a ser de tristeza. No hay una congruencia. Entonces, mi pensamiento genera mis emociones. Al final del día, eso es lo más importante. Si mi pensamiento genera mis emociones y el cómo yo me siento, pues, si yo pienso en cosas positivas y en cosas que no están relacionadas a la ansiedad o al miedo, etcétera, pues esa es la emoción que va a crear mi cuerpo. No hay otra. Y sabes que también el cambiar el pensamiento, no nada más ay, me salí a caminar y no me funcionó para nada, me salí a caminar y me enfoqué en Claro, ver el camino, me enfoqué en ver el paso a paso, me enfoqué porque muchas veces salimos a caminar, pero nos llevamos el miedo que claro, estamos sintiendo, la claro, sigues con ansiedad la o tal con carga. nosotros de paseo con Claro, nosotros. no. Se trata, como dices tú, de mindfulness. Fíjate, mindfulness, la traducción específica no le da todo el valor a lo que significa mindfulness, porque significa mente llena.
y en teoría cuando dices meditar es todo lo contrario, es vacía tu mente y quita todas las... No, el mindfulness tiene que ver con el fullness tiene que ver con una plenitud de mente que está enfocada justamente a lo que tú estás diciendo, a vivir en el aquí y en el ahora. ¿Y cómo vivimos en el aquí y en el ahora? Volver a lo básico, volver a lo natural, etcétera, ¿no? Fíjate, yo les decía el otro día en una plática, es increíble cómo hoy por hoy podemos incluso agarrar un smartphone y ¿qué te gusta? Eh, Googlear los mejores jardines del mundo y vas a encontrar no solo los jardines actuales, sino jardines que ya no existen, los de Babilonia, etcétera, etcétera. Ah, pero hemos perdido la capacidad de salir a la naturaleza y oler una flor. Exacto. Increíble, ¿no? Y eso es vivir en el aquí y en el ahora, ese es el mindfulness, ¿no? Y fíjate, el miedo, fíjate, hay una frase que me gusta mucho, por aquí la tengo, déjame, que dice, mira, el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Entonces, ¿te das cuenta? Esto lo que dice esta frase es que incluso los trastornos psicológicos, ya sean alimenticios o emocionales, como la depresión, la ansiedad, el pánico, el mismo estrés, vienen del miedo. ¿Por qué? Porque yo dije, no sé si lo escucharon, pero al principio dije algo de lo que es más importante. El amor es lo contrario al miedo. Entonces, si tú vives en el amor, si tú operas tu vida desde el amor, el miedo no tiene cabida, ¿no? Es increíble, pero así es. Y viéndolo desde una perspectiva estoica, Joel, en realidad el miedo nos puede ayudar un montón porque nos está avisando que hay algo a lo que le tenemos que poner atención en nuestra vida, Ujú, ¿no? En mi caso fue, bueno, ponle atención a lo que estás comiendo, ponle atención a lo que estás pensando. claro. Ponle atención, ¿sabes? Entonces ya tomas cartas en el asunto y le das la vuelta, porque no nada más se trata deja de pensar en eso, es, a ver, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir esto? ¿Y cómo le hago para solucionarlo? Así Porque es. volvemos a lo mismo, no se trata nada más de cambia el pensamiento, sino cambia, si vives una vida sedentaria, muévete, si te la pasas Claro, comiendo porquerías, pues come cosas sanas, si te la claro, pasas tal, y pues al final de cuentas somos uno en todo. claro. No puedes nada más ponerle atención a una partecita Claro, y luego dejarlo de lado. esa es la parte integral que decíamos. Y sí es cambiar tu pensamiento, pero también es cambiar tu entorno y tu contexto. Y hay que enfatizar en eso, ¿no? Porque, ay, me dijo Joel que si tenía miedo me podría comer un chocolate para activar la serotonina. A ver, no, tienes que salir a caminar, comer Claro, sanamente, es hacer integral. meditación, vivir en el presente. Fíjate, tú hablas de los estoicos, que la verdad es que yo cada día estoy más convencido de que toda esta filosofía, pues cuántos años tiene, es impresionante, ¿no? Y es actual. Aunque se ha modernizado y se ha tropicalizado a las situaciones actuales, los estoicos, Marco Aurelio, Séneca, Cicerón, son gente que tiene un pensamiento increíble, ¿no? Y aquí tengo dos citas de ellos que hablan o que te reflejan un poco lo que estamos hablando, ¿no? Marco Aurelio, el cual digo, quien no conozca el libro de meditaciones de Marco Aurelio, es una joya. Dice, no deberíamos tener miedo a la muerte, sino a no empezar nunca a vivir. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que le tenemos más miedo los seres humanos a la vida que a la muerte, a Sí, vivir que a morir. Porque al final de cuentas, morir, pues todos vamos a ir tarde o temprano, no, no hay otra, ¿no? Yo no conozco a nadie. Ha habido gente que ha vivido a lo mejor 120 años o Matusalén, que decían lo que quieras, pero al final de cuentas, nadie es eterno, nadie. exacto. Entonces, le tenemos más miedo a vivir que a morir. Esa es de Marco Aurelio. Y otra que a mí me encanta eh, es de Séneca. Y que si bien no es del miedo específicamente, te habla del miedo a hacer las cosas. Dice, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos a hacerlas. Es porque no nos atrevemos a hacerlas que las cosas son difíciles. Porque una vez que las haces, dejan de ser difíciles. El tema Exactamente. es atreverse. Exactamente, atreverse. Y muchas veces no me atrevo por ese miedo que me paraliza, que me bloquea, que no me permite ser auténtico, vivir en el aquí, en el ahora, en el presente, enfocado.
Porque además es el miedo, sí, a que te coma un león o a que te muerda una víbora, pero también el miedo al qué dirán. ¿Cuántas personas no hacen realmente lo que les gustaría hacer por ese miedo al qué van a decir? ¿Me van a criticar? ¿Qué van a pensar? Ahí te va. Estás tocando uno de los temas que a mí más me apasiona aquí en términos del miedo, porque vamos a hablar de qué tipos de miedos hay. Yo hice una encuesta en Factor Humano hace muchos años, hace como 22 años, que tenía que ver con muchas cosas. Tenía que ver con qué quieres en la vida, la felicidad, qué es la felicidad para ti, etcétera. Y hablé o hice una pregunta que tenía que ver con el miedo. Y esa la hice por un estudio que había tenido yo en mis manos de, no me acuerdo si era de Stanford, de alguna universidad, que decían cuál es el miedo más grande que tiene el ser humano. Y te vas a sorprender ahorita que te diga. Porque si yo te digo, Pat, ¿qué prefieres? ¿Hablar en público o morir quemada o ahogada? Pues evidentemente, por más mío que te dé hablar en público, me vas a decir, pues hablar en público. Sin embargo, de manera aislada, el miedo más grande que tiene el ser humano, y digo de manera aislada, no comparado con una muerte trágica, ¿no? El miedo más grande que tiene el ser humano es hablar en público. Y te voy a decir por qué, por lo que tú acabas de decir. Cuando hablamos en público, nos estamos exponiendo a los miedos más importantes que tiene el ser humano, que es el miedo a la soledad, a no ser suficiente, al fracaso, a ser juzgado, a ser lastimado, a no poder. Esos son los miedos reales que tenemos los seres humanos. Claro, tenemos miedo a una muerte lenta o tenemos miedo a una muerte trágica o lo que quieras, pero al Pero final de cuentas, ciertamente eso de la muerte es algo que no puedes controlar. exacto, Es algo bueno, pasó. El tema es el atreverte a hacer las cosas, el atreverte a, pues esto, ¿no? A dar una plática. claro. Y es Ahora que porque, no me podía conectar por medio de mi página de mi fanpage de Facebook, que me iba a tener que conectar por medio de mi cuenta ajá, personal, en donde están toda la gente que me conoce a lo mejor desde niña. ajá. Viste que al final te dije, bueno, ya, que sea lo que Dios quiera, Lo que vean lo soltamos. que tengan que ver, ¿no? Que Ajá. dices, pero es un proceso, Joel, es un Eso proceso. No, es a un ver, proceso, espérame, esto es para la gente que me ve porque, pues, por mi proceso de gratitud, por mi tema de desarrollo personal, por lo que me claro, dedico. La claro, parte de mi vida es ajá, otra parte totalmente diferente. Es, pues, no, porque soy una, nada más. Y esta claro, es la que hace esto y es a lo que me dedico. claro, claro, pero al final del día, incluso nosotros ahorita acá tenemos en mayor o en menor medida ese miedo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos mal, si no nos creen, si decimos una barrabasada, pues nos da miedo al fracaso, a ser juzgados, a que digan que hay gente más preparada, lo que sea. Y eso nos lleva hasta el último miedo que es, me voy a quedar solo. La soledad es algo, el ser humano no está creado para vivir en soledad. Una cosa es aprender a vivir en soledad y otra cosa es vivir solo. O sea, el ser humano, ya lo dijo Hobbes, es un ser sociable por naturaleza. Y también, ya lo digo, otra herramienta muy fuerte para atacar el miedo es de Carl Jung, que decía, al final del día, lo que resistes persiste. Entonces, si tú dejas de resistir algo, es decir, si te entregas al evento, si lo sueltas, como fue lo que compartiste ahorita de conectarte a YouTube y eso, desaparece el miedo. Sí, ya, Increíblemente. y es eso, ¿no? El atreverte, todo es difícil hasta que te atreves, Claro. porque el tema de la incertidumbre, qué Sí. horrible es, ¿eh? Es Es horrible. que es eso. Ahora que vivo, que estamos aquí en Canadá, que nos mudamos hace poco tiempo, es todo un proceso para que te permitan quedarte a vivir en Canadá después de Claro, determinados años. Y tengo mucha gente alrededor de mí que está en este proceso que puede tardar muchísimos meses, Joel. claro. Ese tema de la incertidumbre de, ¿sabes qué? Mejor me regreso, no, bueno, mejor me espero, no, bueno, mejor tal, no, bueno. El aguantar vara, como decimos en México, puede ser aterrador, Claro, Joel. y ahí se están juntando todo lo que estás diciendo tú como componentes del miedo, que es, eso te genera ansiedad porque hay incertidumbre, porque hay miedo al futuro, porque hay miedo a lo desconocido, Sí, al outcome, al resultado de lo que pueda suceder, eh, exacto. y que en este caso es que me tenga que regresar a México. Fíjate, si tú lo que quisieras regresar a México no estarías con esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque tu resultado no sería ese. O tu miedo sería otro, sería el tener que quedarte allá por una cuestión de trabajo o por lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, al final del día, el miedo tiene que ver con eso, ¿no? Y tú decías hace rato, yo creo que es bien, bien importante.
Yo ahorita les voy a compartir un mantra que a mí me encanta, ¿no? Pero hablamos de las hormonas, ¿no? Por ejemplo, la dopamina. Para generar dopamina en el cuerpo, cosas tan sencillas como dormir de 7 a 9 horas, ¿ok? Hay gente que le quiere menos todo, pero bueno, dormir es una forma de generar, celebrar logros diarios, o sea, estar siempre celebrando el logro, estar agradecido, hacer ejercicio, eso genera dopamina. Luego, por ejemplo, la oxitocina, esa se genera meditando, por eso la gente que medita lo sabe, dándole un abrazo, un beso a alguien, eso con el tacto, haciendo un acto de generosidad, el agradecimiento, todo eso genera oxitocina. La serotonina, esa es la principal del agradecimiento, cuando vives agradecido. Por eso yo siempre, tú sabes que en todos mis cruces, hoy es el primer día del resto de tu vida. Agradécelo todo, vive en gratitud permanente. ¿Por qué? Exacto. Porque eso genera serotonina. Disfrutar de la naturaleza, recordar, ir hacia atrás, pero en los momentos bonitos, no añorando el pasado, sino teniendo memorias de los momentos felices que tuviste en tu vida. Por ejemplo, de la infancia. Por eso los niños son tan felices, porque viven en el aquí y en el ahora todo el tiempo. Y luego la endorfina. La endorfina la genera pues practicando hobbies sanos, riéndote, estando con seres queridos, bailando, cantando. Fíjate qué cosas tan sencillas que tenemos que hacer para contrarrestar el miedo, ¿no? Y fíjate que te voy a contar, una de las primeras que yo supe lo que era el miedo fue, bueno, muchas veces has sabido lo que es el miedo, de diferentes miedos, ¿no? Miedo emocional o psicológico, medio físico y todo. Pero uno de los miedos físicos que yo sentí una vez muy fuerte fue en un taller en donde pues, nos dijeron que teníamos que hacer algo que pues para tu mente era imposible y que estaba fuera de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque te estabas exponiendo, te iban a juzgar, a criticar, y aparte no, era como que, no, eso es imposible de hacer. Y nos dijeron un mantra, y lo quiero compartir, ¿ok? Por favor. Y fíjate, vamos a ponernos, ya sabes cómo es en la misión, todo el mundo sabe lo que es un mantra, ¿no? Mantra es un sonido o algo que repites de manera constante para entrar en un estado de meditación. Ya podemos hablar energéticamente, entrar a frecuencias diferentes de alfa y beta, etcétera. Pero bueno, nos juntamos, ponemos los dedos así. Cerramos los ojos, no lo vamos a cerrar ahorita tú y yo No, yo para sí los voy a cerrar. porque tú ciérralos y empiezas y vas a repetir lo que yo digo. Es cuando crees que no puedes hacer algo, ¿eh? Empiezas. mm, 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 eh, eh, ¿Qué chingados importa? Hazlo de todos modos. ¿Qué chingados importa? Hazlo de todos modos. Ahí está el mantra. Es un mantra bien poderoso y lo hace. Es- Miedo no, Con razón no me lo quisiste decir hace rato, por joder, eso no te lo quise decir, porque te dije, lo vamos a hacer ahí en la. Pero en un vivo. es real, literal, que lo aprendí en un curso donde teníamos que hacer algo que era, pues para mi mente, estaba fuera de mi zona de confort, era imposible. Y ahí es donde te das cuenta que no existe nada imposible, ¿no? Exacto. No Que existe lo nada que te imposible. El paraliza, tema es atreverte a hacerlo. ¿Y sabes qué? Estoy tomando un curso ahorita para hacer esto de los infoproductos y todo eso que te contaba, sí, en donde es, vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer. Si eso es lo que quieres, claro, pero te sale mal a la primera o la gente no se conectó o no tuviste ventas o tal, es qué es lo que tengo que modificar y entonces volverlo a hacer y volverlo así a es, hacer y volverlo a hacer. Si es algo que quieres con todo tu corazón, pues vuélvelo a hacer. claro. Vuélvelo a hacer porque todo es un aprendizaje, estás evolucionando. Claro. Y ahí te va, digo, todas las sesiones que hemos hablado desde este mantra y cambiar tu pensamiento positivo y decidirlo y todo, los estoicos dicen que es bien sencillo. Dice, lo que puedes controlar, no te preocupes, ocúpate. Y lo que no puedes controlar, tampoco te preocupes, no lo puedes Claro, si no lo controlar. puedes Eh, controlar. y fíjate, yo he educado a mis hijos y ahorita que estoy viviendo lo que estoy viviendo, sobre todo con mi hijo chico, en que el miedo te lleva al sufrimiento. Y es un error porque el miedo, cuando sucede algo, porque es una realidad que puede suceder, te puede llevar al dolor. El dolor es inevitable muchas veces, pero el sufrimiento sí es opcional. Exacto. ¿Sí? Entonces, el dolor puede ser que esté físico, emocional, etcétera, ¿no? Yo no puedo decirle a mi hijo que no sienta tristeza porque perdió a su mamá.
pero sí el sufrimiento, ese sí se puede evitar a través de todas estas herramientas, el seguir desarrollando tu nivel de conciencia, que al final de cuentas es mi propósito de vida, ayudar a las personas a apoyar a que desarrollemos nuestro nivel de conciencia. Oye, Joel, y qué importante el ser coherente, ¿no? El ser coherente porque si tu hijo te ve, no sé, en posición fetal, llorando en tu cama, sufriendo como terriblemente, y después Sí, tú le dices, no, mi amor, tómalo con calma, es parte de sí. la vida, entonces hay que ser coherentes, ¿no? Ellos nos están viendo Claro, constantemente, ellos educa están, con el él va a ejemplo, ver no cómo no te con lo que dices. comportas tú. Fíjate, hay otra frase que a mí me encanta que dice, que lo que tú hagas hable tan fuerte que no deje escuchar lo que dices. Exactamente. Y ahora, fíjate que de lo que tú estás diciendo, estoy de acuerdo 100% con lo que estás diciendo, sin embargo, también lo platicaba con la tanatóloga, también no se trata de que, no, yo siempre tengo que estar fuerte para mi hijo, no, mi hijo, No, no, que no, también yo soy pero vulnerable, y soy congruente, pero que a veces estoy triste, es más, de hecho, él y yo lo hablamos, a veces él está triste y yo estoy contento, a veces yo estoy contento, yo estoy triste y él está contento, a veces los dos estamos contentos, a veces más estamos, bien a lo que me refería era es al sí, estamos tristes, hay que llorar, ajá, nada más que no hay que dejar llegar hasta el drama, ¿no? claro, De después ya no poder salir de ahí. Te tienes que dar tus momentos para estar claro, triste, o el de hecho es por salud emocional, por claro. salud Es que mental. justamente las emociones hay que vivenciarlas. Exacto, Cuando yo no las vivencio es cuando se me convierten en un enojo, en una ira, una tristeza, en una depresión, pero hay que vivenciarlas. De hecho, en alguna claro, ocasión vamos a hablar de lo que es vivir tu vida en maestría, que tiene que ver con vivir plenamente, y una de los primeros pasos es eso, es vivenciar tus emociones. Tienes que vivenciar tus emociones, las que sean, positivas y negativas. claro. Como Sí, seres se tiene integrales. que. No hay tal cosa como que siempre estoy contento o siempre estoy triste o siempre, no, es como decías tú al principio, hay crestas y valles. Fíjate que estuve entrevistando una vez se llama Felipe, él es tanatólogo, él Ujú, se certificó conmigo en la filosofía de Luis Hay y ujú, nos contaba, ¿no? Que esta parte, el proceso normalmente debería de durar un año, porque es cuando pasó las fiestas navideñas, cuando pasó el cumpleaños de uno, del otro, cuando pasó el cierre de ciclo escolar, o sea, como que vives todo el proceso que normalmente se vive durante un año. sí, un Y retorno solar. exacto, tú debes de saber muchísimo más de eso porque también lo estudiaste y entonces es el no engancharte. Yo sé de una mujer que hace muchos años se murió su marido y Ujú. ella primero dejó de salir con las amigas, después dejó de salir de su cuarto, luego dejó de querer comer, Sí, te luego se quedó dejó. acostado en una cama, luego. Entonces, a ver, no, espérame, no te puedes quedar 25 años acostado, ¿no? Y tampoco, claro, claro, y tampoco, igual que los hábitos, tampoco es que sea así, literal. Luego te dicen, es que para crear un hábito hay que hacer 21 días de repeticiones. Pues no es que hagas 21 días y el día 22 ya está el hábito. Igual el duelo, yo creo que el duelo es personal. Claro, Sí, entiendo lo que me dijiste del retorno solar y todo, pero te pongo un ejemplo. O sea, ahora que fue el Día del Padre, yo recibí una carta de mi hijo que tengo que admitir lo que me hizo llorar y llorar y llorar por lo que me escribió mi hijo de 11 años, pero el Día de la Madre, pues yo no podía sustituir a su mamá. El Día de la Madre, yo hablé con él en base a lo que hablé con la tantóloga y él decidió, le dije, mi amor, ¿tú quieres ir a la escuela? Si quieres ir, vas y va a ir mi hermana y va a ir tu tía Gaby y te van a apoyar y etcétera, etcétera. Y van a estar todas las mamás de tus amigos. O si no quieres, no vas a la escuela y nos vamos a desayunar tú y yo. Y te compro una camisa de fútbol, ¿no? Todavía así. ¿Y sabes qué me contestó? Papá, sí quiero ir. Y había, no, que no vaya porque está muy reciente y tiene 2 meses lo su mamá. Fue elección de él, el duelo es personal. claro, Y él quiso ir, estuvo feliz y claro, tuvo momentos de tristeza, pues es normal. Lo anormal sería que no los tuviera, Pat. Pero eso yo le llamo, yo no necesariamente creo que eso es un miedo. Yo creo que, al contrario, yo creo que él supo canalizar perfectamente bien la realidad de que no está su mamá, porque a lo mejor cuando tú sabes que se va a morir alguien, puedes tener un miedo a futuro, pero cuando es algo tan intempestivo que él no lo tenía registrado, pues fue una realidad. Entonces yo claro. no puedo decir que él viva con miedo porque no tiene una mamá, al contrario, yo creo que él vive de una manera plena,
sabiendo que vivió una circunstancia en su vida que fue que perdió a su mamá. Y Pero eso, también es cierto que tiene una gran red de apoyo, empezando por ti, que tienes un trabajo de desarrollo personal pues bastante fuerte y que has podido guiarlo para pues para no sentirse solo, abandonado, claro, triste constantemente, ¿me explico? O sea, todo eso tú claro, le has ayudado con el ejemplo. Por claro, eso te decía lo de claro, hay que ser coherentes sí, para que 100%. con todo el conocimiento que tú ya tienes puedas ayudar y enseñar a tu hijo Sí, y a todos nosotros, ¿no, Joel? Porque la verdad es que para mí eres un súper ejemplo. Por eso me encanta platicar contigo. Se nos van las horas y seguimos sí, ya hablando. se nos fue. Ajá. Y y bueno, me gustaría mucho que nos dijeras cómo puede alguien aplicar los principios estoicos en situaciones cotidianas para manejar el miedo. Ya lo habíamos hablado un poco, ¿no? Que puedes y no puedes controlar, etcétera. Pero Exacto. fíjate, una de las más, y que de Séneca y Marco Aurelio y todos los hablan, dicen, la forma de una herramienta poderosa para controlar el miedo es cambiando tu pensamiento. Si yo tengo pensamientos negativos o que están enfocados al miedo, tengo que cambiar mi pensamiento. Porque no, yo sé que no es sencillo, Pat, pero es algo hasta de sentido común. Si yo tengo pensamientos negativos o de miedo, ¿qué genero? Miedo, ley de la atracción. Si yo tengo pensamientos positivos y pensamientos de suficiencia y pensamientos de que sí puedo, etcétera, ¿qué genero? Ese tipo de emociones. Es algo tan lógico que suena demasiado simple, ¿no? Y Y no, suena tan simple que la gente no lo cree. Prefieren exactamente, tomarse una pastilla exactamente, antes porque claro, es un proceso que no pasa de inmediato, te tienes que cachar, otra vez estoy pensando en eso, y entonces cambiarlo, ¿no? Y pues hay muchísimas formas de hacerlo, entre ellos puede ser la meditación, puede ser escuchar un podcast, puede exacto. ser ver una película de risa. Yo, Ajá. ¿sabes qué hacía? Le hablaba a mi mamá, pobre. No, pero qué padre, porque sí, de eso se trata. Ahora, como decía mi abuela, hay mil maneras de matar pulgas, ¿no? Entonces, encuentra la que más te funciona a ti, ya sea la meditación, sea ir a hacer ejercicio, la que sea, pero que sea una actividad que te genere eso, no que sea para evadir. Porque te pongo un ejemplo, mucha gente emocionalmente, con perturbaciones emocionales, busca refugios, como puede ser el ejercicio, ¿no? Y los ves 50 horas en el gimnasio con un cuerpo de gimnasio como yo y todo, pero eso lo están haciendo desde un lugar de evasión, no de un lugar de crecimiento. Entonces, siempre busca actividades. No sé si te acuerdas y no sé si te lo he compartido. Yo tengo un escrito que si me lo permites, lo voy a leer. Un escrito que escribí, o sea, un párrafo que escribí que iba a ser parte de un libro que no he hecho. este, que escribí creo que en el 2007 si no me equivoco, que se llama El Amante. A No sé, ver, dame un segundo, lo estoy buscando. A ver, aquí está, El Amante. El Amante, aquí está. Se los voy a leer literalmente. Lo escribí el 31 de diciembre del 2007. ¿Ok? Un año nuevo que por elección propia elegí estar solo y pasar un año nuevo en reflexión y en introspección. Y lo escribí, dice, El Amante. Y de hecho lo hice para un curso de relaciones y de sexualidad que cuando lo leí todos se me quedaban viendo así hasta que no lo entendieron, ¿no? ¿Cómo nos dices de un amante cuando estamos en un curso de relaciones, ¿no? Dice, el amante. ¿Tienes un amante? Si no, búscate uno para ser feliz. El amante es esa persona, pareja, amigo, amiga, hobby, deporte o actividad al que le das tu primer pensamiento al despertar y el último al ir a dormir. Pero al mismo tiempo es el que te quita el sueño, tu razón de ser, lo que le da sentido a tu vida, lo que te hace actuar de manera irrazonable, lo que te hace vivir y decir amo la vida. Ese es el amante. Y te voy a decir de dónde salió este pensamiento que escribí. Después de ver una película que se me hace a mí una película maravillosa, que es una oda a la vida, a la felicidad, a no vivir con miedo, que se llama Elsa y Fred. Es déjamelo a punto. una película argentina que se llama Elsa y Fred. Ajá. Vela, si no la has visto, vela.
No la he visto, no la he visto y la voy a ver en cuanto tenga Y oportunidad. es un peliculón de alguien que tenía ya tantos patrones y miedos, sobre todo emocionales, y se queda viudo y luego llega una mujer increíble a cambiarle la vida. Es en serio una película que hay que ver. Tienes que ponerla en tu bucket list. La voy a poner. La Elsa voy y a- Fred. Ya la puse, ya la apunté. La Perfecto. voy a ver. Oye, pues qué interesante todo lo que nos cuentas, Joel. Es un tema como para seguir y seguir y seguir, ¿eh? Sí, no, Porque, bueno. a ver, vamos a hacer un poco de resumen. Dime así, yo soy, no es que sea, ¿no? Te lo voy a poner en el papel. Hay una persona Sí. que nos está escuchando, que va a tener la oportunidad de ver este podcast y quiere saber, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tendría que hacer para dejar de sentir miedo? Porque hay quien siente miedo todos los días, vive en alerta constante, Joel. Ujú. ¿Qué es lo primero que le recomendarías hacer? Yo sé que si cambias el pensamiento, cambias el sentimiento, pero vamos a verlo desde la perspectiva de una persona que no tiene mucho conocimiento acerca de todas estas herramientas de autoconocimiento, desarrollo personal, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que le recomendarías a alguien que está en esas circunstancias? Bueno, ya dijimos que es un proceso y es integral. Entonces, sí, ya el primero es, obviamente, tienes que cambiar tu manera de pensar o al menos empezar a cambiarla, intentar cambiarla. Tienes que enfocarte a vivir una vida más sana, con mindfulness en el aquí y en el ahora presente, tratando de evitar vivir en el pasado, en lo que fue el pasado, que eso te lleva a la depresión, y tratando de no vivir tampoco en el futuro, porque te crea ansiedad, te crea ataques de pánico por las expectativas no creadas, ¿no? Entonces, esa es una. Otra, así, otra manera, aparte de cambiar tus pensamientos y todo, es generar todo lo que hablamos de estas hormonas que hace el cuerpo a través de todo lo que dijimos, ¿no? De comer sano, dices, ¿qué tiene que ver comer sano con los miedos? Muchísimo. Uf, Comer sano, hacer ejercicio, hacer actividades, leer, escuchar música. Ahora, escuchar música, no de qué reggaetón, música, claro, es de qué tipo de música escuches, ¿no? porque con la música que Cantar, hay ahora, sonreír, ser agradecido, que esa tú y yo la conocemos más de lo que se puede imaginar. ¿Por qué? Porque el ser agradecido es uno de los regalos más grandes que tenemos como seres humanos y que nos pone en un mindset y en un cuerpo energético de frecuencia alta impresionante, porque así es el universo. O sea, lo que tú le das al universo es lo que te regresa. Sí, es la ley del karma y el dharma. Entonces, ser exacto, agradecido. Otra herramienta, pues ya saben, es decidirlo, y para decidirlo, pues ahí está el mantra que les compartí, ¿sí? Decidirlo, literal. Yo sé que no es fácil, pero hay que decidirlo. Es como cuando alguien quiere cambiar un hábito. Hay dos formas. Hacerlo de manera paulatina y quiero dejar de fumar, entonces voy a tomar mis parches de nicotina y no sé qué, y voy con el hipnosis, etcétera. O simplemente de la noche a la mañana decir, elijo tener un cuerpo sano y dejar de fumar. No es fácil porque sabemos que las adicciones nos hacen ser muy dependientes y por eso son adicciones, pero sí se puede. claro Y que ahí se viene la puede. mentalidad, saber que sí se puede. Fíjate, cuando alguien a mí me dice, es que no sé si pueda, ¿sabes qué le contesto? Si tú lo dices, porque el lenguaje es súper poderoso. Si tú me estás Cuando diciendo estés que no listo vas puedo, a poder, porque también tienes que, yo creo que, y lo he escuchado muchas veces, se lo oí a Mario Alonso Puig, ¿no? ah, Hay dos formas, o hay alguien que te inspira a hacerlo, ajá, o tienes que tocar fondo exactamente, para hacerlo. ajá, Entonces, te puedes esperar hasta tocar fondo y que ya te sientas terrible para hacerlo, o eso, escuchar podcasts de gente que sabe lo de lo que está hablando, leer un buen libro, escuchar sí, música bonita, ver claro. una película bonita y darte cuenta de lo afortunado que realmente eres. Claro, vamos a arrancar y ahorita aprovecho también para que los que no están se metan al grupo de gratitud de Pat y también al de Semillas de Conciencia mío, porque vamos a arrancar. Pat lo hace todos los meses y es maravilloso. Yo siempre aprendo algo nuevo y siempre hay algo que no había visto y todo. Yo tengo haciendo el proceso de agradecimiento desde el 2010, hace 14 años, y lo he ido modificando y todo, y vamos a hacerlo. Es un poco diferente
yo digo que el de Pat es mágico. ¿Eh? Este es más como conceptual y hablo del agradecimiento, pero también meto conceptos de desarrollo humano y todo, pero al final de cuentas llegamos al mismo lugar, a vivir agradecidos, porque no hay nada más poderoso. El simple hecho de estar respirando, de estar aquí platicando, de tener un techo, de tener comida, nos hace más afortunados que el 90% de la población del mundo. Porque además el vivir agradecido está padre, pero lo que te lleva a vivir cuando vives agradecido, que es como que vives más en paz, vives más bonito, Joel, de verdad. A Claro. mí yo lo comprobé yo misma, no me lo contaron. Y Ujú. por eso es que decidí empezar a compartirlo con el Claro, mundo. Tengo estos tres grupos que son casi 3,000 personas dentro. No claro, quise crear otro porque ya para mí también era, parece muy fácil el sí, si nada más lo tienes que compartir. No, tiene todo un proceso, lleva todo un claro, ya proceso. hay que darle dedicación y todo. Y te Y voy a decir algo muy necesita importante. dedicación, ¿eh? Pero Claro, he recibido, Joel, comentarios, no de una o dos, de verdad, cientos de personas que me lo sí, han claro, escrito de, es que me cambió la vida, me abriste claro. los ojos, es que nunca me había puesto a pensar de esa manera. Pero hay uno que me acuerdo muchísimo, de una amiga mía de Querétaro que Ujú, llevaba en el grupo 6 meses ujú. y un día me escribe y me dice, oye, ¿este es nuevo? No, lleva toda la vida ahí porque nunca lo había escuchado. Claro, es Entonces, que, claro, no lo escuchas hasta que tu cerebro, tu mente, tu alma, tu vida está listo claro, para escucharlo. o que lo escuches de una perspectiva diferente, o que te cayó el 20, te cae cuando tiene que caer. Por ahí Sí, dicen, o ¿no? Que sea, el que lo maestro llega escuchas, cuando el pero no alumno lo está preparado. escuchas, Claro. ¿no? Dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y te voy a decir algo que es súper importante en ese sentido, Pat. Yo creo que cuando tú haces las cosas por convicción, cuando hay congruencia entre lo que piensas, dices y haces, cuando realmente tienes un propósito claro de vida, el objetivo es ese. O sea, a mí no me interesa ser Tony Robbins o Joe Dispenza y tener millones de likes. A mí, con que una persona de todos los que están escuchando, que por cierto he tenido muchos comentarios ahorita de que cuándo lo vamos a subir, que lo quieren escuchar de nuevo y que grabar, que porque entraron tarde, lo que sea, ahorita les vamos a decir, pero cuando tú haces algo de corazón y una persona, una, de las que sean unas 5, 10, 50,000, las que sean, con que una persona haya abierto una posibilidad nueva en su vida por algo que tú o yo dijimos, algo que escucharon, algo que interpretaron y que les puede cambiar la vida, está el objetivo cumplido. ¿Por qué? Porque no existe ego. No, no estamos buscando likes, no estamos buscando seguidores, no estamos buscando, no, estamos buscando tener un impacto en la vida de las personas. Y Y eso es, por eso es que para mí este tema era tan importante, Joel, porque lo he visto muchísimo, de hecho cada vez más y por determinadas, por diferentes circunstancias, ¿no? El vivir durante tanto tiempo con eso, con incertidumbre, con miedo y qué importante, ¿no? Y qué bueno que lo mencionaste tantas veces, es el vive ahorita. Ahorita, en el momento presente, no te preocupes por lo que pasó ni por lo que va a pasar y también actúa. Actúa claro, para que eso que quieres que suceda, suceda. No pienses en lo que no quieres que te pase. ajá. Piensa en lo que sí quieres que pase y lo que sí puedes hacer para que eso que quieres pase. Incluso hay un paso todavía adicional, que no es pensar en lo que quieres que pase, es sentir que ya que es Exacto, la forma más final de lo que es la manifestación. Ya vivir, exacto, es la ley de la atracción. vivir como si ya es. ¿Me explico? Exacto. Ujú. Agradece por absolutamente todo, porque si ya lo pudiste pensar, es que ya está en tu campo energético y ya nada más tienes que esperar a que llegue con fe y con la certeza de que va a llegar. Así es. Entonces, enfocarse en lo positivo, enfocarse en lo que sí quieres. Claro, y dejar que el universo actúe, la ley de la atracción, pero como dices tú, no se trata de decir aquí yo me siento y cambio mi pensamiento y digo quiero un Ferrari y lo estoy repitiendo 50,000 veces. No, bueno, hay que visualizarlo, hay que decretarlo, hay que declararlo y todo, pero también hay que tomar la acción. ¿Eh? Exacto, hay que Después moverse de y qué 10 tengo días que que yo hacer. estoy, claro, después de 10 días que yo te estoy diciendo quiero un Ferrari y me ves sentado sin hacer nada, me vas a decir, haz algo al respecto, ve y cómpralo, trabaja, o ve a la tienda y compra aunque sea uno de juguete,
pero toma acción. Exacto. Ponte No a te puedes trabajar, quedar, ponte a ahorrar, claro, invierte, no puedes esperar consigue nada otra más que te caiga chamba. que te caiga del cielo, ¿no? Tomar acción. Exacto, porque también esa es otra, ¿no? Es que he estado visualizando y he estado, claro, ¿y qué más has hecho? ¿Has tomado acción? O sea, tienes que hacer para que las cosas sucedan. Y Claro. también esto, pues hay que dejarlo súper claro, porque también esto de la espiritualidad mal, como mal enfocada, ¿no? Que todo el mundo cree que sí, yo porque medito y no, o sea, sí, medito, pero además hago ejercicio, pero además como, pero además trabajo, pero además me muevo tal. Entonces, claro, hay que accionar, Claro, accionar hay que tomar con acción, todas estas herramientas, ¿no? 100%. ¿Ah? Y eso cambia. Acuérdate que al final del día todo es energía y la frecuencia energética en la que tú estás vibrando es la que va a hacer que las cosas sucedan. Si yo nada más pienso, decreto y manifiesto y todo y hago mi vision board, todo, pero no tomo acción, pues no estoy vibrando en ese campo. Es Exacto, como, es como decir, sí, ya tengo el radio y ya lo compré y ya está, bueno, sí, pero mientras tú no sintonices la estación que tú quieres oír, no hay forma que la escuches. Porque exacto, es sintonía, es adecuar el mensaje con el receptor y el emisor y que estén en la misma frecuencia para crear sintonía. claro. Y resonancia, porque la resonancia es poderosísima también. Qué interesante, Joel. Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer, como Muchísimas siempre, Pat. gracias. Ya nos pasamos como 15 minutos, como Sí, siempre. siempre. Creo que es súper interesante. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas, gracias a las personas que nos van a escuchar después. Estaría súper, súper, nos ayudaría muchísimo que nos dejen saber en la caja de comentarios de qué temas les gustaría hablar y nosotros con muchísimo gusto podremos hacerlo, los preparamos y ponemos fecha para hacerlo, ¿no, Joel? Sí, por supuesto. Encantado de la vida, Pat, como siempre. Y te digo que muchos a mí me han preguntado que si vamos a subir el podcast, por supuesto que sí, en cuanto lo tengamos, lo subimos a los grupos. Que nada más me lo pase, Pat, lo subo a los grupos todo. Y bueno, estamos aquí abiertos a escuchar todo lo que quieran decirnos. Ok, pues dime en un párrafo así breve, ¿con qué te quedas? Mira, pues me quedo yo creo que lo más importante con lo que me quedo es de que al final de cuentas, el miedo es algo que es necesario, que todos, sin excepción, es una emoción básica que tenemos en mayor o menor medida y que está en nosotros en cómo queramos vivir ese miedo. Si queremos vivirlo como un aliado, un amigo, o queremos vivirlo como un enemigo, ¿no? Ok, Y es como cerramos, como empezamos la plática, ¿no? Si lo vivimos con un amigo, nos va a ayudar a tener una vida plena, una vida que yo diga vale la pena vivir y que me voy a dormir y duermo tranquilo. qué bien. Ujú. Bueno, pues yo me quedo con eso que dijimos de si cambias el pensamiento, cambias el sentimiento, Exacto. Ujú. básicamente. Y bueno, pues muchísimas gracias, Joel. No, gracias Voy a ti, gracias a todos los que nos gracias a escucharon. todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Y ahora van a tener que tenerme paciencia porque no sé cómo se finaliza la transmisión en YouTube. Así que denme un segundo y voy a finalizar. Denme un segundito, me estoy metiendo a YouTube. Ajá. Hay un Y montón de en lo que haces, comentarios. en lo que lo haces, nada más recordarle a todos de que no hay nada más poderoso que el amor y todas sus expresiones, como es la generosidad, la compasión, la bondad, y evidentemente la gratitud, porque eso es lo contrario al miedo. Ya lo dijo Einstein, lo contrario al miedo no es al amor no es el odio, es el miedo. Entonces, Exacto. elijan vivir desde el amor y no desde el miedo. Linda tarde a todos. A ver, creo que Ya lo dijo Einstein, lo contrario al miedo no es al amor no es el odio, es el miedo. Entonces, exacto. elijan vivir desde el amor y no desde el miedo. Eso fue el último que hablamos.